¿Alguna vez has sentido que algo invisible frena tu vida, como si una fuerza oscura estuviera bloqueando tus caminos sin razón aparente? La Biblia nos advierte sobre realidades espirituales que muchas veces pasamos por alto. En Efesios 6:12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo revela que muchas batallas que enfrentamos no son físicas, sino espirituales, y que solo pueden ser vencidas con armas espirituales. Hoy veremos cómo romper toda maldición, hechizo o influencia de magia negra a través del poder de la oración, y sobre todo clamando la sangre de Jesús. Te mostraremos cómo orar con autoridad, cómo identificar ataduras espirituales ocultas y cómo proclamar tu libertad en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Y si lo que estás viviendo no es simplemente mala suerte? ¿Y si las cadenas que arrastras no son emocionales ni psicológicas, sino espirituales? A lo largo de la historia, muchos han confundido patrones de destrucción, ruina y desesperanza con simples coincidencias o rachas negativas. Pero la Biblia nos revela una realidad más profunda. Existen maldiciones espirituales que operan silenciosamente, debilitando al creyente, distorsionando su destino y arrastrándolo por caminos de dolor sin explicación lógica. En Deuteronomio 28 encontramos un despliegue claro de bendiciones y maldiciones. En el versículo 15 se nos advierte: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto no es solo un mensaje antiguo para Israel, es una advertencia eterna para todo aquel que ha bajado la guardia espiritual y ha permitido, consciente o inconscientemente, que puertas se abran al enemigo. Muchos cristianos viven en derrota sin saber por qué. Trabajan sin ver frutos, sueñan sin ver cumplimiento, oran sin experimentar respuestas. Su vida espiritual se siente estancada, como si algo invisible estuviera bloqueando cada paso que intentan dar. Es como si cada avance viniera seguido de una caída aún más fuerte. La confusión se instala, el miedo se normaliza, la fe comienza a desvanecerse lentamente. Sin embargo, lo que está sucediendo no siempre es resultado del azar, del carácter o de decisiones humanas. A menudo, lo que ocurre es que hay una maldición activa, una palabra maligna, un decreto oscuro, una obra de hechicería que ha sido lanzada y que sigue operando, porque no ha sido confrontada con el poder de la sangre de Cristo. No es casualidad que Jesús, en su ministerio terrenal, enfrentara continuamente personas oprimidas por espíritus inmundos. Lucas 13:11 describe a una mujer que llevaba 18 años encorvada por un espíritu. No era una condición física común, era una atadura espiritual. Jesús la identificó de inmediato y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y cuando la criticaron por sanar en día de reposo, respondió con una verdad contundente: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13:16. Ese pasaje no solo revela el poder de Jesús, sino la naturaleza de muchas aflicciones. No son físicas, son espirituales. Y si no se reconocen como tales, jamás serán rotas. Una de las señales más comunes de una maldición activa es el patrón repetitivo de fracaso, especialmente en áreas donde antes había éxito. Personas que comienzan bien sus proyectos, pero siempre terminan perdiéndolo todo. Matrimonios que aparentemente son estables, pero se desmoronan inexplicablemente tras años
de convivencia. Familias enteras marcadas por enfermedades hereditarias que no tienen justificación médica clara. Jóvenes con talentos evidentes que no logran avanzar porque algo los detiene siempre en el último momento. Estas son señales que deben llamar nuestra atención. La maldición espiritual se manifiesta como una repetición de ciclos que intentan quebrar el espíritu, robar la esperanza y anular el propósito. En muchos casos estas maldiciones son lanzadas a través de palabras. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No son solo insultos o maldiciones vulgares. Son decretos espirituales que se convierten en semillas sembradas en la atmósfera espiritual. Cuando alguien declara, nunca vas a lograr nada, todo lo que tocas se arruina, eres igual que tu padre, un fracasado, y esas palabras no se cancelan, comienzan a germinar, especialmente si hay pecado, ignorancia o vulnerabilidad espiritual en quien las recibe. La maldición necesita legalidad y muchas veces la encuentra en el pecado no confesado, en la desobediencia o en la falta de discernimiento. No podemos ignorar que algunas maldiciones son heredadas. Números 14:18 nos recuerda que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no es una condena inevitable, sino una advertencia espiritual. Significa que hay líneas de sangre contaminadas por idolatría, ocultismo, violencia o injusticia que dejan una marca espiritual en la descendencia. Familias enteras han vivido bajo el peso de pactos que nunca hicieron, pero que alguien en su árbol genealógico sí realizó. Pactos con brujos, votos hechos en prácticas esotéricas, cultos a imágenes prohibidas, participación en misas negras, juegos de invocación o consultas con adivinos. Todo esto deja huellas, puertas abiertas que permiten la operación del enemigo hasta que alguien se levanta y dice, basta. Tal vez ahora entiendes por qué hay cosas que simplemente no avanzan en tu vida. ¿Por qué tus relaciones se rompen siempre en el mismo punto? ¿Por qué sientes opresión en tu mente justo cuando estás a punto de tomar decisiones importantes? ¿Por qué tus hijos enfrentan las mismas luchas que tú enfrentaste a su edad, como si una cadena invisible estuviera sujetando la historia de tu familia? La lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Y para romperlas no basta con motivación o pensamiento positivo, es necesario invocar el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesús, y clamar el poder de su sangre. Hay quienes incluso han experimentado fenómenos inexplicables, voces por las noches, sombras en sus habitaciones, pesadillas constantes, objetos que se mueven sin explicación. Otros sienten una presencia opresiva cuando están solos, o escuchan su nombre en la madrugada sin que nadie los haya llamado. Aunque muchos se burlen de estas manifestaciones, la Biblia las respalda. En Marcos 5, Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios que vivía entre sepulcros, se hería a sí mismo y nadie podía controlarlo. Pero cuando vio a Jesús, corrió a postrarse delante de él. El poder de Cristo hizo lo que ninguna cadena física pudo hacer, lo liberó. Quizás tu caso no es tan extremo, pero tal vez sí estás viviendo una opresión silenciosa, una tristeza que no entiendes, un cansancio que no se va ni con descanso, una ansiedad que te despierta en la madrugada, pensamientos destructivos que aparecen sin que los provoques. Todo esto puede ser evidencia de un ambiente espiritual contaminado, de una maldición operando, de una herida no sanada que el enemigo usa como base para atacar. Pero hay esperanza, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Y donde opera una maldición, la sangre de Cristo tiene poder para romperla por completo. La buena noticia es que no estás destinado a vivir bajo el peso de lo que otros hicieron o dijeron. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Gálatas 3:13 afirma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él no solo perdonó tus pecados, también cargó con tus maldiciones. Pero esa redención debe ser activada por fe. No es automática. Debes tomar autoridad. Debes hablar en oración. Debes renunciar con tu boca a toda obra del enemigo y declarar la palabra que te da libertad. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa. Y esa es la verdad que el enemigo más teme. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay un despertar espiritual en ti. Una voz interna que te dice: esto es para mí. Esta palabra no es para entretener, es para desatar cadenas. Es para abrir tus ojos. Es para empujarte a la presencia de Dios. Porque solo allí, solo bajo la cobertura del Altísimo, hay libertad verdadera. No importa cuán larga ha sido la opresión, ni cuán profunda la herida. Cuando Cristo entra, la oscuridad huye. La maldición se rompe. El ciclo se detiene. La sangre de Jesús no es simbólica. Es real, viva, poderosa y eficaz. Y hoy puede tocar tu vida. Hay algo que debes hacer ahora: examinar tu vida. No con miedo, sino con discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay pactos inconscientes, si estás repitiendo patrones generacionales, si has dicho o recibido palabras que abrieron puertas. La Biblia dice en Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa es la clave. No se trata de obsesionarse con el enemigo, sino de entregarle a Dios cada rincón oculto del alma para que su luz lo invada todo. Hay libertad para ti, hay esperanza y hay poder disponible para romper toda maldición que esté oprimiendo tu vida, tu familia, tus finanzas o tu mente. No estás solo. Cristo ya venció en la cruz. Solo necesitas apropiarte de esa victoria. A medida que avancemos en este mensaje, te mostraremos cómo orar con autoridad, cómo aplicar la sangre de Jesús a tu vida, cómo cancelar todo decreto maligno y cómo vivir en la plenitud del propósito que Dios diseñó para ti. Este es el primer paso: reconocer las señales, enfrentar la verdad y abrir tu corazón a la intervención sobrenatural de Dios. Las palabras no son sonidos vacíos que se pierden en el viento. Son estructuras vivas, semillas espirituales que tienen el poder de construir o de destruir. Desde el inicio de la creación, Dios usó palabras para formar el universo. Dijo: hágase la luz. Y la luz fue. Eso establece un principio divino. Lo que se declara en el ámbito espiritual tiene consecuencias reales en lo visible. Esta misma verdad aplica para los hombres creados a imagen de Dios y dotados con la capacidad de hablar. Proverbios 18:21 lo establece con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta afirmación no es metafórica. Es una advertencia directa sobre el poder espiritual que poseen nuestras declaraciones. Muchas maldiciones no comienzan con rituales ni con altares ocultos. Comienzan con palabras lanzadas por autoridades, familiares, líderes o incluso por uno mismo. Las palabras maldichas son sentencias espirituales que buscan establecer una realidad contraria al diseño de Dios. No es necesario pronunciar una fórmula esotérica para que una maldición se active. A veces basta una frase cargada de odio, rechazo, desprecio o frustración para abrir la puerta a
a la opresión espiritual. Lo que se decreta en momentos de ira o desesperación puede convertirse en una semilla de maldición que echa raíces si no es cortada a tiempo. En la Escritura encontramos numerosos ejemplos que revelan cómo una palabra puede marcar generaciones enteras. En Génesis 9, Noé pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de su hijo Cam, diciendo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esa declaración marcó el destino de un linaje completo. No fue un decreto divino, sino una palabra humana emitida por una figura de autoridad. Y sin embargo, produjo un efecto duradero, demostrando que lo que se habla desde una posición espiritual tiene consecuencias profundas. Esta es la razón por la cual muchas personas cargan con cargas que no comprenden. Palabras de humillación lanzadas durante la infancia, declaraciones de fracaso repetidas por figuras parentales, etiquetas impuestas durante años, se convierten en estructuras internas que limitan, bloquean y someten. El alma humana, cuando es expuesta de forma constante a declaraciones negativas, termina interiorizándolas como verdades. Así se establece una prisión invisible que no se ve con los ojos naturales, pero que se manifiesta en la mente, en las emociones, en la forma de pensar y en las decisiones que se toman. Estas prisiones son el terreno fértil para que las maldiciones espirituales prosperen. La raíz de muchas maldiciones no está solamente en lo que se dice, sino también en lo que se cree. Cuando una persona acepta una palabra maldita como si fuera cierta, le da autoridad legal en su vida. La fe no es el único canal por el cual lo espiritual se activa. El miedo, la culpa y la autoacusación también son puertas que abren la influencia de lo maligno. En el Salmo 109, el salmista habla de hombres malvados que maldicen al justo y añade: amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Este versículo revela una ley espiritual. Lo que se ama y se acepta se establece. Pero no solo las palabras personales tienen poder. Existen maldiciones que son heredadas, transferidas de generación en generación por causa de pactos antiguos, pecados no confesados o vínculos con prácticas que Dios aborrece. En Éxodo 25, Dios advierte al pueblo de Israel sobre la idolatría diciendo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no habla de una injusticia divina, sino de una ley espiritual de transferencia. Lo que no se rompe, continúa. Lo que no se cancela, se hereda. Cuando una generación peca y no se arrepiente, esa iniquidad permanece abierta como una puerta espiritual. No es necesario que los descendientes cometan los mismos actos. Basta con que exista una legalidad no anulada. Las maldiciones generacionales no son supersticiones. Son realidades espirituales que tienen respaldo bíblico. Por eso hay familias enteras marcadas por los mismos patrones de alcoholismo, enfermedad, ruina económica o divorcio. No porque sean débiles, sino porque están bajo un sistema espiritual que aún no ha sido confrontado con la verdad de Cristo. El libro de Lamentaciones 5:7 lo expresa claramente. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta declaración muestra cómo el pecado no resuelto se convierte en una herencia maldita que afecta incluso a quienes no tuvieron participación directa. Sin embargo, esto no significa que el destino esté sellado. Significa que hay un trabajo espiritual que debe hacerse: identificar, renunciar, cancelar y declarar la palabra de Dios sobre cada raíz heredada. No se puede cancelar una maldición si primero no se reconoce su origen. La revelación del Espíritu Santo es clave en este proceso. Él es quien convence de pecado, quien ilumina lo oculto, quien guía hacia toda verdad. Jesús dijo en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. La verdad no es solo una información, es una luz que expone las tinieblas y las desarma. Cuando el creyente pide dirección, el Espíritu revela patrones que han estado operando en secreto. Es entonces cuando comienza el proceso de liberación. Las maldiciones verbales heredadas pueden haberse originado en situaciones tan comunes como frases lanzadas por abuelos o padres con autoridad espiritual dentro del hogar. Palabras como: todo en esta familia termina mal, somos pobres y siempre lo seremos, aquí nadie es feliz en el matrimonio. No son simples comentarios, sino decretos que, repetidos y aceptados, se convierten en sistemas de creencias. Cuando estos sistemas se establecen, el alma se alinea con ellos y la vida entera comienza a girar en torno a esa estructura maldita. Lo que se repite se fortalece y lo que se cree se manifiesta. La Escritura nos da el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Ellos vieron milagros, fueron libertados con mano poderosa, pero sus palabras se volvieron contra ellos. En Números 14:28, Jehová responde a su constante quejas y murmuraciones, diciendo: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. No fue el enemigo quien los destruyó, fueron sus propias palabras, su propia incredulidad, lo que selló su destino en el desierto. El poder espiritual de lo que se declara no puede subestimarse. Es por eso que para romper una maldición heredada se debe comenzar hablando la verdad de Dios, reemplazando toda palabra de muerte con palabras de vida. El proceso de renunciar a palabras malditas incluye también rechazar aquellas que uno mismo se ha dicho. Frases internas como: no sirvo para nada, Dios no me escucha, siempre me pasa lo mismo, son confesiones que establecen estructuras internas de fracaso. Santiago 3 nos habla del poder de la lengua como un timón que dirige toda la vida. Aunque pequeña, puede encender un gran incendio, puede atar o puede liberar, puede llevar al propósito o puede desviarlo por completo. La transformación comienza cuando se reconoce que la boca no puede seguir siendo un canal de maldición. El creyente debe aprender a declarar la palabra. Hebreos 4:12 describe esa palabra como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando se habla con fe, con convicción, con autoridad espiritual, la atmósfera cambia, las cadenas caen y el enemigo pierde su derecho legal, porque las maldiciones no se rompen solo con emociones o intenciones, sino con verdades espirituales proclamadas con la autoridad que da la sangre del Cordero. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con experiencia, sino con escritura. Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús decía: escrito está. Este principio es eterno. Solo la verdad rompe el engaño. Solo la luz desplaza las tinieblas. Solo lo que Dios ha dicho puede anular lo que el infierno ha susurrado. Por eso, en el proceso de romper maldiciones verbales y heredadas, se requiere una mente renovada por la palabra, una boca alineada con el reino y un espíritu lleno del poder de Cristo. Las palabras que liberan no son solo declaraciones humanas, son el eco de la voz de Dios en la tierra. Cuando un hijo de Dios declara lo que el Padre ya ha dicho, se activa el poder del cielo. Isaías 55:11 nos da una promesa firme. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta es la garantía de que cada declaración alineada con su voluntad tendrá impacto
real. Cada palabra basada en la Escritura es una espada espiritual que deshace toda obra contraria. Las maldiciones heredadas se rompen en el altar del arrepentimiento, en el fuego de la intercesión y en la fuerza de la proclamación. El enemigo no cede territorio por miedo, sino por legalidad. Y la legalidad solo cambia cuando se presenta la evidencia de la cruz, cuando se invoca la sangre de Jesús y se establece la verdad eterna por encima de toda mentira antigua. En Cristo, toda maldición pierde su poder, pero es necesario abrir la boca, romper el silencio, hablar con fe y declarar que ya no se está bajo la sombra del pasado, sino bajo la cobertura del reino de Dios. La oscuridad espiritual no es una construcción cultural ni una figura literaria, es una realidad presente desde el origen de la humanidad. La Escritura revela que hay poderes que operan en las tinieblas, entidades espirituales que se oponen activamente al propósito de Dios en la vida de los hombres. La brujería, los hechizos y las prácticas ocultas son puertas abiertas a ese mundo invisible, instrumentos que el enemigo utiliza para esclavizar, confundir y destruir. En Deuteronomio 18, Dios establece claramente su posición frente a estas prácticas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no está limitada a una época antigua. Es una ley espiritual que sigue vigente. Cada vez que alguien recurre a un medio oculto buscando dirección, poder o intervención, está cediendo territorio espiritual al enemigo. No hay pacto con las tinieblas que no exija una contraparte. Todo acceso que el enemigo obtiene es por legalidad, y esa legalidad se concede mediante la desobediencia a la palabra. La brujería no necesita ser evidente ni grotesca para ser efectiva. El uso de objetos consagrados, rituales de limpieza, amuletos, invocaciones aparentemente inofensivas, cartas, horóscopos, consultas a médiums. Todo esto pertenece al mismo sistema de manipulación espiritual que la Biblia condena. El problema no está únicamente en la intención, sino en la fuente. Dios es celoso de su gloria y no comparte su poder con lo oculto. Isaías 8:19 deja una instrucción ineludible. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta reprensión es clara. Cada vez que alguien busca respuesta fuera del consejo de Dios, entra en rebelión espiritual. Y esa rebelión se convierte en acceso legal para que las tinieblas operen en su vida. Los hechizos y los conjuros son una manipulación directa del plano espiritual. Están diseñados para alterar la voluntad de otro, causar daño, generar confusión o ejercer control. No son ficción, son mecanismos satánicos que intentan imitar el poder creativo de Dios mediante fórmulas perversas. En el libro de Éxodo, los magos del faraón replicaron algunos de los milagros realizados por Moisés, demostrando que sí existe un poder operativo en el reino de las tinieblas. Pero ese poder es limitado, corrupto y condenado. Cuando Aarón arrojó su vara y se convirtió en serpiente, los hechiceros egipcios hicieron lo mismo, pero la vara de Aarón devoró las otras, estableciendo que el poder de Dios siempre prevalece. El objetivo del enemigo mediante la brujería no es solo causar daño físico, sino encadenar el alma, distorsionar la verdad y cortar la comunión con Dios. La manipulación espiritual rompe la libertad del individuo, impone pensamientos, provoca sueños turbios, roba la paz interior y crea ataduras que no se quiebran con consejos humanos. Solo el poder del Espíritu Santo puede destruir completamente las obras de las tinieblas. Primera de Juan 3:8 afirma:
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la base de toda liberación verdadera. La obra de Cristo como respuesta final a toda influencia maligna. El lenguaje del reino de las tinieblas se basa en el temor, la confusión y la dependencia. Las personas que han sido expuestas a prácticas ocultas comienzan a vivir bajo un velo de oscuridad que les impide discernir correctamente. La lógica espiritual se altera, la voluntad se debilita, el entendimiento se oscurece y lo que antes parecía claro se vuelve confuso. Esta condición es descrita en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La ceguera espiritual no es un estado pasivo, es el resultado de una opresión activa ejercida por fuerzas invisibles. La brujería muchas veces se disfraza de tradición, de cultura o incluso de religiosidad, pero el disfraz no elimina la raíz. Toda práctica que invoque fuerzas distintas al Espíritu de Dios está bajo juicio. No hay mezcla aceptable entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14 plantea la pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Donde hay pacto con lo oculto, no puede haber verdadera presencia de Dios. El altar del corazón debe ser limpiado, derribado y consagrado únicamente a aquel que es santo. Una de las formas más sutiles en que la brujería opera es a través de maldiciones habladas con intención ritual. No todas las palabras malditas son casuales. Algunas son pronunciadas dentro de ceremonias cargadas de invocaciones demoníacas reforzadas por objetos consagrados o sacrificios ocultos. Estas maldiciones son enviadas con asignación específica y si encuentran puertas abiertas en la vida del destinatario, comienzan a operar con fuerza destructiva. Esta dinámica no es superstición, es una estructura espiritual reconocida por la Escritura. En Números 22, el rey Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, pero Dios intervino y frustró cada intento, dejando una enseñanza clara. No hay maldición eficaz contra quien camina bajo obediencia y cobertura divina. La autoridad espiritual se convierte en escudo contra la manipulación satánica, no por mérito humano, sino por posición en Cristo. Colosenses 2:15 declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria legal es la base para resistir toda obra de hechicería. Pero para que esa victoria sea efectiva en la vida de una persona, es necesario que sujeción, consagración y fe estén activas. La obediencia es el territorio seguro donde ninguna maldición puede operar. La Biblia habla de cómo el enemigo intenta usurpar territorios espirituales que no le pertenecen. En el libro de Job, Satanás aparece como un acusador, buscando permiso para tocar la vida de un justo. Esto muestra que incluso el ataque demoníaco necesita legalidad. No actúa al azar, actúa donde encuentra acceso. Por eso es esencial vivir con las puertas del alma cerradas al pecado, a la amargura, a la desobediencia y especialmente a todo contacto con lo oculto. Cada objeto, cada símbolo, cada práctica que no proviene de Dios puede convertirse en un punto de contacto para que el enemigo entre y ejerza influencia. El llamado de Dios es a una separación radical. No se puede caminar en autoridad mientras se toleran elementos que Dios ya ha condenado. Josué 7 relata cómo el pecado oculto de un solo hombre, Acán, trajo derrota sobre todo el pueblo. Había tomado lo que estaba destinado a destrucción, lo había escondido en su tienda y con eso contaminó el campamento. El principio sigue vigente. Cuando se permite lo prohibido en la vida personal, aunque sea en secreto, se abre una grieta que debilita la cobertura espiritual.
La brujería no necesita una gran puerta para entrar, solo una rendija sin vigilancia. El pueblo de Dios está llamado a la santidad, no como un símbolo externo, sino como una posición espiritual de dominio sobre las tinieblas. Hechos 19 describe un momento en el que muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente como señal de arrepentimiento y renuncia. Ese acto no fue simbólico, fue una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. La renuncia total es el primer paso hacia la liberación completa. No se puede reprender al enemigo mientras se conserva lo que le pertenece. El poder de la sangre de Jesús es la respuesta absoluta contra toda obra de brujería. Apocalipsis 12:11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta victoria no está limitada a la eternidad, es vigente hoy. La sangre de Cristo limpia, rompe pactos, deshace maldiciones y cierra puertas que estuvieron abiertas por generaciones. Pero esa sangre solo opera en quienes están cubiertos por ella. Es necesario clamarla, aplicarla, invocarla con fe y mantener la vida bajo esa cobertura. La confrontación espiritual no es un espectáculo, es una batalla legal. Los demonios reconocen la autoridad espiritual real. En Hechos 19:15, un espíritu maligno responde a unos exorcistas judíos con estas palabras: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El enemigo no responde a fórmulas, responde a posición. La autoridad no se hereda, se establece en el altar de la obediencia y se ejercita mediante la palabra y la comunión con Dios. Quien vive bajo el señorío de Cristo puede enfrentar cualquier hechizo sin temor, porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. El silencio no rompe cadena. La pasividad no detiene maldiciones. La victoria espiritual exige decisión, discernimiento y acción. El Espíritu Santo ha sido dado para guiar, para revelar y para empoderar. Es Él quien da discernimiento para identificar objetos contaminados, prácticas heredadas, vínculos invisibles con el ocultismo. Es Él quien levanta al creyente como intercesor, como guerrero, como sacerdote del hogar. Es Él quien revela cuándo hay que ungir, cuándo hay que orar, cuándo hay que declarar y cuándo hay que romper. En el reino de Dios no hay lugar para mezclas. La presencia del Espíritu no cohabita con lo que pertenece a las tinieblas. La brujería en cualquiera de sus formas debe ser confrontada, expulsada y destruida. No se negocia con el enemigo, no se guarda lo que Dios ha ordenado desechar. No se tolera lo que Él ha condenado. La santidad no es opcional, es la atmósfera donde el poder de Dios se manifiesta sin límite. No existe fuerza más poderosa en todo el universo que la sangre del Cordero. Ningún pacto, hechizo, decreto, conjuro o maldición puede resistir el poder que se liberó en el momento en que Cristo derramó su sangre en la cruz. Aquella sangre no fue derramada en vano, ni como símbolo religioso, ni como un hecho histórico aislado. Fue un acto eterno, con consecuencias espirituales activas hasta el día de hoy. Cada gota que cayó en el Gólgota abrió un camino de libertad para los que estaban cautivos, rompió actas de decretos que nos eran contrarias y selló una redención irreversible para todos los que creen. Hebreos 9:14 declara con autoridad: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ese versículo es más que una promesa, es un acceso directo al poder liberador que fluye desde el sacrificio perfecto. La sangre de Jesús no solo limpia el pecado, también cancela maldiciones, desactiva legalidades demoníacas, rompe pactos generacionales y destruye toda obra de las tinieblas. Es la arma definitiva,
Es el arma eterna, es la cobertura impenetrable, donde el enemigo pierde todo derecho. Muchos buscan liberación con métodos humanos, con técnicas, con palabras vacías. Pero el reino no se establece con estrategias humanas, sino con poder espiritual. Y ese poder fluye desde la cruz. Allí fue vencido el príncipe de este mundo. Allí se expusieron públicamente los poderes de las tinieblas. Allí se rasgó el velo. Allí se selló el acceso al lugar santísimo para todos los redimidos. Pero ese poder no es automático. Es una herencia que debe ser invocada, proclamada, activada con fe y entendimiento. No basta con saber que Cristo murió. Es necesario aplicar lo que esa muerte logró en cada rincón de la vida. El enemigo no teme nuestros gritos, nuestras emociones, nuestras lágrimas. Tiembla cuando el creyente invoca la sangre. Tiembla porque esa sangre grita justicia desde el cielo. La sangre de Abel clamaba por venganza. Pero la sangre de Jesús clama por redención, por reconciliación, por libertad. Hebreos 12:24 nos dice que nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre habla. Esa sangre tiene voz. Y cuando se levanta en el ámbito espiritual, toda acusación del infierno queda silenciada. No hay cadena que resista su poder. No hay demonio que la soporte. No hay maldición que sobreviva cuando la sangre de Cristo es proclamada sobre una vida, una casa, una generación. El Antiguo Testamento nos da una imagen clara en el momento en que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Solo las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero fueron preservadas. No importaba la reputación, ni el nombre, ni la experiencia. Solo la sangre hacía la diferencia. Éxodo 12:13 lo deja establecido. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa señal detuvo al destructor. Y sigue deteniéndolo hoy. No se trata de repetir palabras vacías. Se trata de una comprensión espiritual profunda. Cuando un creyente clama la sangre de Jesús con fe, lo que hace es colocar una línea de fuego entre él y las tinieblas. Es levantar una muralla inviolable. Es afirmar una verdad eterna que ya no pertenece al sistema del mundo, que ya no está bajo maldición, que ha sido comprado a precio de sangre y que su vida está escondida en Cristo. Gálatas 3:13 confirma esto sin lugar a dudas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. No hay pacto oscuro que resista ese nivel de redención. Los brujos operan mediante sangre profanada, derramada en ritos de oscuridad, manchada con pecado. Pero los redimidos operan con sangre santa, eterna, perfecta, inquebrantable. No hay comparación, por eso el enemigo solo puede actuar en vidas donde esa sangre no ha sido activada, donde hay ignorancia, donde hay puertas abiertas, donde hay pasividad. Pero cuando se levanta uno que ha entendido el misterio del sacrificio y comienza a proclamar la sangre sobre su casa, su familia, su pasado, su presente y su futuro, todo cambia. La sangre rompe pactos antiguos, pactos realizados por generaciones pasadas, pactos hechos en ignorancia, alianzas firmadas con las tinieblas, todas quedan anuladas cuando se aplica la sangre. Colosenses 2:14 nos recuerda que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esos decretos incluyen palabras malditas, ataduras hereditarias, votos de oscuridad, maldiciones lanzadas por boca de enemigos. Todo eso fue llevado a la cruz, pero debe ser reclamado en oración, debe ser confrontado en el Espíritu.
debe ser declarado con autoridad. No hay oración más poderosa que aquella que invoca la sangre de Jesús con convicción, porque esa oración no se basa en emociones, sino en una obra consumada. Es orar desde la victoria, no desde la derrota. Es proclamar lo que ya fue hecho, no lo que se desea alcanzar. Cuando se ora así, los cielos responden, los ángeles se activan, las cadenas caen, las puertas se abren y el enemigo huye. Apocalipsis 1:5 nos recuerda que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ese lavamiento no se limita al pecado, abarca todo lo que el pecado trajo consigo. Las maldiciones operan porque hay una deuda espiritual pendiente. La sangre de Cristo cancela esa deuda. Las maldiciones encuentran entrada por pecados no confesados. La sangre de Cristo los borra. Las maldiciones se alimentan del temor, de la culpa, del juicio. La sangre trae paz, trae perdón, trae justificación. Romanos 5:9 afirma, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa justificación es la base legal para resistir cualquier obra de las tinieblas. No por lo que uno hace, sino por lo que él hizo. No hay razón para vivir oprimido. No hay excusa para aceptar la esclavitud espiritual como parte del proceso. El precio ya fue pagado. La sangre ya fue derramada. La redención ya fue liberada. Lo único que falta es que el creyente se levante, hable, ore, proclame y active ese poder en cada área de su vida. No se puede permanecer en cautividad cuando se ha sido llamado a libertad. No se puede vivir bajo maldición cuando se ha sido comprado por una sangre que grita redención. Hay que aprender a declarar con precisión. No basta decir, Señor, ayúdame. Hay momentos donde es necesario decir, aplico la sangre de Cristo sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mis hijos, sobre mis generaciones. Proclamo que ninguna maldición puede tocar lo que ha sido marcado por esa sangre. Renuncio a toda palabra maldita, corto toda atadura heredada y establezco que mi vida está cubierta por el sacrificio del Cordero. Estas no son frases vacías, son decretos con respaldo eterno. Cada palabra pronunciada en esa línea es una espada en el espíritu, una sentencia de libertad, un acto de guerra santa. La liberación comienza en el altar, no en el ruido, no en el desespero, no en el deseo de que las cosas cambien, sino en la revelación de lo que ya ha sido hecho. La sangre del Cordero fue derramada una sola vez y para siempre. No se repite, no se anula, no pierde efecto, pero sí necesita ser aplicada, como en Egipto, donde cada familia tuvo que marcar su propia casa con la sangre del Cordero. Nadie podía depender del vecino. Cada uno debía obedecer, actuar, proclamar. Así también hoy, cada creyente debe clamar, aplicar, levantar su voz y declarar: por esta sangre soy libre, por esta sangre toda maldición se rompe, por esta sangre el enemigo no tiene lugar. Todo lo que el enemigo ha hecho puede ser revertido. Todo lo que fue dañado puede ser restaurado. Todo lo que fue robado puede ser devuelto. Todo lo que fue oprimido puede ser liberado. Pero no por mérito humano, sino por la sangre. Esa es la base de todo. Ese es el centro de la fe. Ese es el lenguaje que el infierno no puede resistir. Porque cada vez que se menciona la sangre, se recuerda al enemigo su derrota eterna. Cada vez que se proclama la sangre, se activa el juicio de Dios sobre las tinieblas. Cada vez que se ora con la sangre, los cielos se abren, la gracia fluye y el reino avanza. En la sangre está la vida, en la sangre está el pacto, en la sangre está la victoria. Y ese poder está disponible hoy. No para ser contemplado, sino para ser utilizado. No como teoría, sino como arma. No como símbolo,
sino como realidad espiritual tangible. Solo falta que alguien la reclame, que alguien la proclame, que alguien diga con autoridad: yo soy de Cristo, fui comprado a precio de sangre, ninguna maldición, hechizo o conjuro tiene poder sobre mí, porque estoy cubierto, sellado, protegido y redimido por la sangre del Cordero. Ninguna liberación es completa si no se cierran las puertas que una vez permitieron al enemigo entrar. El acto de clamar la sangre de Jesús rompe la maldición, anula los decretos y desactiva el poder de las tinieblas. Pero si las puertas espirituales quedan abiertas, la opresión puede regresar. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 12, 43 a 45, cuando dijo que el espíritu inmundo, al salir de una persona, va por lugares secos buscando descanso, y si no lo halla, vuelve a su antigua casa y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces toma otros 7 espíritus peores que él y entran a habitar allí. Esa advertencia no está dirigida al mundo, sino a aquellos que han recibido una intervención divina, pero no han consolidado su vida espiritual. Cerrar puertas implica mucho más que hacer una oración ocasional. Es una decisión radical de alinear toda la vida bajo el señorío de Cristo. Cada área debe pasar por el fuego de la santificación. No se puede mantener una apariencia de libertad mientras se conservan hábitos, pensamientos o prácticas que Dios aborrece. El enemigo no necesita un altar visible para operar. Le basta una pequeña grieta no confrontada, una atadura emocional no resuelta, una conexión espiritual no quebrada. Allí establece su base, desde donde comienza a construir nuevas fortalezas. El apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, instruyó con claridad: ni deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Esa frase no es un consejo, es un mandato. Dar lugar al diablo no ocurre por accidente. Sucede cuando se ignora la voz del Espíritu, cuando se vuelve a lo que Dios ya sacó, cuando se justifica lo que antes se confesó como pecado. Y una vez que se abre esa puerta, el terreno consagrado vuelve a quedar expuesto. Por eso la guerra espiritual no termina con una sola oración de liberación. Comienza allí, pero se sostiene con obediencia. Hay puertas que se abren con palabras, con pensamientos repetidos, con música contaminada, con entretenimiento pervertido, con conversaciones torcidas. Cada elección es una llave espiritual. Cada decisión fortalece un reino, el de la luz o el de las tinieblas. No se puede proclamar libertad y al mismo tiempo abrazar lo que la palabra condena. La autoridad espiritual no se sostiene en emociones, sino en obediencia continua. Solo aquel que vive bajo el gobierno de Cristo puede mantener la puerta cerrada al opresor. En la historia de Josías encontramos una imagen clara de lo que significa cerrar puertas al enemigo. Cuando el libro de la ley fue hallado en el templo y leído ante el rey, su corazón se quebrantó al darse cuenta del estado de idolatría y contaminación del pueblo. No solo se lamentó, actuó, derribó altares, destruyó imágenes, limpió el templo y restauró la adoración verdadera. Esa acción fue más que una reforma externa, fue una confrontación directa contra los accesos espirituales que habían sido abiertos por generaciones pasadas. Segunda de Reyes 23 registra esa limpieza como una de las más radicales de la historia de Israel. Y por causa de esa obediencia, la ira de Dios fue detenida por un tiempo. Hoy el templo no es un edificio físico, es el cuerpo del creyente, la mente, el alma, el hogar, el círculo íntimo. Cada uno debe revisar su altar, preguntarse qué imágenes aún permanecen, qué prácticas se han tolerado, qué alianzas
siguen activas, porque mientras esas puertas no sean cerradas, la guerra espiritual seguirá repitiéndose en ciclos y la libertad no se consolidará. El enemigo es legalista, reclama lo que no ha sido renunciado, toca lo que no ha sido consagrado, repite lo que no ha sido cancelado. El arrepentimiento profundo es la llave maestra que cierra las puertas abiertas. No es un arrepentimiento emocional, sino uno que lleva al cambio. Proverbios 28:13 lo dice con firmeza: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata solo de confesar, sino de apartarse, de cortar, de soltar, de renunciar sin condiciones. Y una vez que esa renuncia es hecha, la sangre de Jesús limpia, sella y cubre. El terreno vuelve a ser santo, el altar vuelve a brillar, el enemigo pierde acceso. Vivir en libertad exige vigilancia. Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Esa vigilancia no es paranoia, es discernimiento espiritual. Es estar atento a los movimientos del alma, a las sugerencias del enemigo, a las sutilezas del pecado. No todo lo que parece inofensivo es seguro. No todo lo que se tolera es benigno. Hay cosas que deben ser discernidas y desechadas sin demora. Porque donde hay santidad, hay protección. Donde hay obediencia, hay cobertura. Y donde hay rendición total, el enemigo no puede establecerse. Cerrar puertas es un acto de madurez espiritual. Es reconocer que no se puede jugar con fuego y no quemarse. Es entender que la gracia no es licencia para vivir como antes. Es decidir que Cristo no solo es Salvador, sino también Señor. Y cuando esa decisión es tomada con firmeza, el ambiente espiritual cambia. La casa es limpiada, la atmósfera se transforma, la guerra pierde su fuerza, porque el enemigo solo puede operar donde encuentra terreno fértil. Pero cuando todo el corazón le pertenece a Dios, no hay maldición que prospere. Toda liberación auténtica encuentra su consolidación en la proclamación de la palabra. El proceso no se completa en el momento en que las cadenas se rompen, sino cuando la verdad se establece como cimiento. El enemigo puede ser echado fuera por el poder del nombre de Jesús y la sangre del Cordero, pero permanece a la expectativa, buscando volver a un territorio que no ha sido llenado con la verdad. Solo una vida arraigada en la palabra puede resistir la presión, mantener la libertad y caminar en victoria. Por eso, cada promesa escrita se convierte en espada cuando es proclamada con fe. El creyente que ha sido liberado debe aprender a declarar lo que Dios ha dicho, no lo que siente, no lo que ve, no lo que otros dicen. En el desierto Jesús no respondió a Satanás con emociones, sino con escritura. A cada tentación respondía: escrito está. Esa no fue una fórmula, fue una estrategia espiritual. Jesús estableció un principio eterno. El enemigo solo es derrotado de manera permanente cuando se le confronta con la palabra, porque la palabra no cambia, no se debilita, no se equivoca, no cede. Es espada de dos filos, viva, eficaz y penetra hasta lo más profundo del espíritu. El libro de Jeremías contiene una revelación que debe estar en la boca de todo guerrero espiritual. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Esa declaración no es simbólica. El fuego consume lo que no puede resistir su pureza. El martillo destruye lo que está endurecido. Así actúa la palabra cuando es liberada con autoridad. No necesita adornos, no necesita refuerzos humanos. Ella sola cumple el propósito para el que fue enviada. Isaías 55:11 confirma que no vuelve vacía. Rompe estructuras mentales, desarma fortalezas del alma y cancela decretos del infierno.
El enemigo entiende este principio mejor que muchos creyentes. Por eso su estrategia siempre ha sido atacar la verdad, sembrar duda, distorsionar el mensaje, robar la semilla antes de que eche raíz. Si logra apagar la voz de la Escritura en la mente de un redimido, ya ha ganado terreno. Por eso la proclamación no puede ser esporádica. Debe ser continua, firme, diaria, como el maná que descendía del cielo cada mañana. Así debe ser la palabra. Nuestro sustento, nuestra guía, nuestra arma. No hay área en la vida que no deba ser alineada con lo que Dios ha dicho. La mente debe ser renovada, el corazón afirmado, la boca consagrada, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que se declara con convicción espiritual tiene autoridad. No se trata de repetir versículos por costumbre. Se trata de posicionarse en ellos como fundamento. Cuando se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, no es una frase de ánimo, es una verdad legal en el ámbito espiritual. El infierno la reconoce, los ángeles la ejecutan. El creyente que la entiende camina sin temor. Hay momentos en los que todo alrededor parecerá contradecir lo que está escrito, pero el que ha sido liberado no vive por vista, vive por fe, y esa fe se alimenta de la palabra. Romanos 10:17 lo afirma: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una fe débil revela una palabra ausente, pero donde hay palabra constante, la fe crece, se afirma, resiste, conquista. El que declara la palabra en medio de la tormenta no niega la realidad, la redime, cambia la atmósfera, levanta un muro, traza una línea en el espíritu que el enemigo no puede cruzar. Las maldiciones, los conjuros, los hechizos y las palabras malditas son estructuras verbales lanzadas con intención destructiva. No se enfrentan con silencio, se enfrentan con declaraciones cargadas de verdad divina. Cuando el enemigo dice, no podrás, la palabra responde, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cuando dice, vas a caer, la Escritura se levanta. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Esta es la batalla. Palabra contra palabra, verdad contra mentira, y solo vence la verdad que se proclama con autoridad. En Apocalipsis la visión final muestra a Jesús regresando con una espada que sale de su boca. Esa espada no es otra cosa que su palabra, porque así como creó todo lo que existe por medio de su voz, también consumará toda justicia con esa misma voz. Esa es la herencia del creyente. Hablar como Él habló, declarar lo que Él declaró, alinearse con el cielo hasta que el infierno retroceda. No por repetición, sino por revelación. No por emoción, sino por convicción. La guerra espiritual no se gana con sentimientos, se gana con verdad. Y esa verdad debe estar escrita en el corazón, lista en la boca, afilada en el espíritu. Cada mañana debe comenzar con una proclamación. Cada noche debe cerrar con una declaración. No como acto religioso, sino como posicionamiento legal. Porque donde hay verdad proclamada, hay territorio asegurado. Donde hay palabra viva, hay reino establecido. Donde hay voz que declara Escritura, hay cielos abiertos y tinieblas dispersadas. Y así se consolida la victoria, no con fuerza humana, sino con la espada del Espíritu. No con argumentos, sino con el decreto eterno. No con esfuerzo, sino con alineamiento. Porque cuando se habla lo que Dios ya ha dicho, se activa su respaldo. Cuando se proclama lo que ya está escrito, se establece lo que ya fue ganado. Y entonces ninguna maldición puede operar, ningún conjuro puede prosperar, ningún enemigo puede resistir, porque la palabra no falla.
y el que la declara en fe, camina en luz, en paz y en victoria continua. La mayor evidencia de una vida verdaderamente liberada no es la ausencia de guerra espiritual, sino la presencia constante de una identidad fortalecida en Cristo. Porque la liberación no es un evento aislado, sino un cambio permanente de ciudadanía. El que ha sido liberado ya no pertenece al sistema de opresión del mundo. Ya no vive bajo los dictados del alma, ya no camina en las sombras del pasado. Ha sido trasladado a un reino donde la luz es constante, la verdad es absoluta y la victoria no es una promesa lejana, sino una posición presente. Hay una dimensión espiritual que se abre cuando el alma deja de luchar por sobrevivir y comienza a caminar como heredera. Y en esa dimensión las batallas ya no son una amenaza, sino una plataforma, porque el que fue rescatado por la sangre no solo fue salvado del enemigo, sino empoderado para destruir obras de maldad. Allí es donde se revela el verdadero propósito de la libertad: convertir al redimido en instrumento de justicia, en voz profética, en altar viviente donde la gloria de Dios habita y se manifiesta. La liberación no termina cuando la opresión se rompe. Ahí apenas comienza la edificación del templo interior. El que fue librado del poder de las tinieblas es llamado ahora a convertirse en portador del reino. Ya no se trata solo de conservar la victoria, sino de expandirla, de ser presencia invasiva del cielo en territorios donde antes reinaban la confusión, la idolatría, la brujería, el pecado y la mentira. Porque cuando un corazón es restaurado, todo su entorno comienza a ser transformado. La atmósfera cambia, las palabras se llenan de fuego, las acciones se vuelven santas y la tierra que estuvo en ruinas empieza a florecer de nuevo. Quien ha sido liberado no vuelve a ser espectador, es levantado como atalaya. No solo cuida su casa, cuida los muros espirituales de su generación, se convierte en intercesor, en vigía, en reparador de portillos. Sabe que lo que ha recibido no es para guardarlo en secreto, sino para exponer la luz en medio de las tinieblas. Porque cada libertad que Dios otorga es también una asignación. Y quien ha sido limpiado por la sangre no puede callar el poder de esa sangre, porque arde, porque empuja, porque exige ser proclamada. La mayor protección contra la recaída espiritual no está en evitar la guerra, sino en mantener una vida de adoración continua. Porque la adoración no es un momento, es una atmósfera, es una decisión diaria de vivir desde lo alto, no desde lo terrenal. Cuando el alma se rinde en alabanza verdadera, el enemigo pierde visibilidad. No puede operar donde hay gloria, no puede avanzar donde hay fuego, porque la presencia de Dios no solo llena el templo, lo satura, lo cubre, lo rodea. Y un alma rodeada de gloria no puede ser tocada por el infierno. La oración de liberación no es una fórmula mágica, es un clamor de alineamiento. Es el grito de una identidad que ha sido olvidada y que ahora se recupera. Es el sonido del hijo que regresa a casa y reclama lo que le pertenece. Es el acto de cortar todo lo que distorsiona, todo lo que enlaza, todo lo que impide que el diseño de Dios se manifieste. Pero más allá del rompimiento, es el inicio de una construcción. Porque Dios no solo saca de Egipto, también lleva a la tierra prometida. Y en el camino no abandona, no olvida, no falla. Quien camina en libertad debe aprender a vivir en santidad, no como un sacrificio, sino como un deleite. Porque cuando el alma ha probado el gozo de la presencia, lo demás pierde valor. Las cadenas ya no seducen. Las voces del pasado ya no tienen eco. Y las ofertas del mundo ya no fascinan. Porque el que ha conocido al santo ya no puede conformarse con lo común. Y esa diferencia no se explica,
se percibe, se lleva en el rostro, en el habla, en la manera de caminar. Porque la gloria deja huellas y esas huellas se convierten en caminos para otros. Este es el verdadero fruto de una vida que ha sido liberada. Reproducir libertad en otros. No desde el discurso, sino desde la evidencia. Desde una fe que no se apaga. Desde una autoridad que no retrocede. Desde un testimonio que no necesita explicaciones porque se impone por su peso espiritual. Ese es el llamado. No a conformarse con haber sido sanado, sino a convertirse en canal de sanidad. No a celebrar que la maldición fue rota, sino a destruir las que aún oprimen a otros. No a cantar victoria en privado, sino a levantar estandartes en público que declaren quién reina. Y ahora, en este momento, esa libertad es tuya. No la pospongas, no la cuestiones, no la analices desde la lógica. Recíbela desde la fe. Abraza la sangre que ya fue derramada. Declara la palabra que ya fue escrita. Camina como quien ya ha vencido. Porque no estás esperando liberación, estás caminando en lo que Cristo ya ganó. Y cuando el enemigo vuelva a tocar la puerta, no lo enfrentes con tus palabras. Ábrele con la sangre y verás cómo huye sin poder resistir la gloria que ahora habita en ti.